Bueno, como les decía, ¿no? Bienvenidos a todas y todos a esta clase sincrónica, que es la clase vinculada eh, a uno de los módulos eh, de este eh, gran programa de formación para organizaciones comunitarias que desarrolla la Secretaría de Inclusión del Ministerio de Desarrollo Social, junto con FEDUBA, el Sindicato de los Docentes de la UBA, y bueno, este módulo referido a planificación estratégica de las organizaciones comunitarias vendría a eh, cerrar de alguna manera estos 5 cursos que desarrollamos a partir del año pasado para el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, ¿no? Estos cursos, bueno, como ustedes saben, se podían hacer, todos los integrantes los podían hacer los 5 cursos y por cada uno de esos cursos tienen un certificado o también hay certificados por cada uno de los cursos que hubo, ¿no? Organización hubo varios, ¿no? Organización comunitaria, comunicación, bueno, el de género y algunos otros cursos más, y este es el último, el que vendría a cerrar para esta cohorte. Me dicen que sí, que se escucha todo bien y eso, así que, bueno, si les parece, una propuesta sería arrancar como hacemos siempre, con un breve raconto de lo que se ha visto en el módulo en estas 2 semanas y después hacemos un intercambio, una ida y vuelta para ver las experiencias que ustedes tienen también sobre estas temáticas, las fortalezas, las debilidades, como para poder encarar y fortalecer toda la acción que ustedes realizan cotidianamente dentro de las organizaciones comunitarias en las que participan, ¿no? En primer lugar, bueno, hacer como un breve raconto de lo que ustedes ya tienen, ¿no? Como materiales y en los PowerPoint que tienen también para esta formación. Planificación estratégica. ¿Por qué la importancia de la planificación estratégica en una organización comunitaria? Bueno, porque es lo que nos permite pensar y tener presente siempre el para qué de las acciones que desarrollamos cotidianamente, ¿no? Eso es sumamente central, porque entonces lo que hacemos va a remitir a esos objetivos, a esos grandes sueños, como dice el módulo, ¿no? Lo que hacemos a nivel cotidiano tiene algo de épico también, ¿no? Esta solidaridad que desarrollamos tiene una cierta mística que tiene que ver con ponernos un fin, una misión, como en realidad se plantea, ¿no? Que tiene que tener cada organización, que es, bueno, mejorar sustancialmente en algo la calidad de vida de nuestros congéneres, de nuestra comunidad, del sector en el que estemos interviniendo, ¿no? Y eso es importante porque es lo que genera la motivación, ¿no? de todos los días y el sentido de lo que hacemos cotidianamente. Porque como decíamos también en otros módulos, a veces el ser solidario, el pensar en hacer algo para los demás y también para uno mismo, digamos, para mejorar la calidad de vida de todos, bueno, implica un esfuerzo. Y en lo cotidiano por ahí uno dice, pero al final me estoy levantando, no sé, todos los días muy temprano para, qué sé yo, en un comedor. Bueno, es un esfuerzo muy grande. Bueno, evidentemente está claro que en un comedor es muy, muy inmediato, se encuentra muy inmediatamente qué es lo que hacemos para resolver un problema muy importante, ¿no? Que es la alimentación y la nutrición de nuestro pueblo.
Pero digamos que, por ejemplo, un comedor no se junta solamente para resolver esa necesidad tan básica que es el comedor, sino también para que por ahí los chicos tengan un futuro, digamos, ¿no? Y está vinculada muchas veces con la educación también, con herramientas y derechos que queremos que, a los cuales accedan nuestra población, digamos, para el día de mañana ser mejores, ¿no? Entonces, digamos, la planificación estratégica y la misión, sobre todo, tiene que ver con esto, con estos objetivos más grandes, estos sueños que dice el módulo que se pone una organización. Y otra cosa muy importante también de la planificación estratégica es el tema de ponernos tiempos, ¿no? Porque a veces sabemos que lo que venga hacia adelante es un poco indeterminado, puede venir un poquito antes, un poquito mejor, lo que nosotros queremos hacer, nuestros objetivos, quizás los podamos alcanzar, no se sabe si en el tiempo que quisiéramos, todo el mundo quisiera que las cosas pase todo, lo que queremos cambiar y pase ya. Bueno, el problema es que eso no se da nunca de esa manera, sino que lo que hay que establecer son tiempos y jerarquías, es decir, prioridades, ¿no? ¿En qué nos vamos a enfocar primero? ¿En qué nos vamos a enfocar en segundo lugar? ¿Cuál es lo más prioritario, lo que sí o sí queremos que suceda en tal momento? ¿Y qué es lo Profesor, que... Sí, perdón. la planificación estratégica nos hace pensar en nosotros Tal cual, bueno, obviamente, eso también es... y eso nos hace pensar, planificar un futuro, un futuro no individualmente, sino un futuro colectivamente. Tal cual, tal cual. Eso también es así, ¿no? Sí, Norma. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Porque pues estoy con el celular y no sé si se escucha. No, y Sí, otra de las características por ahí de la planificación estratégica es que no es algo que queda firme o que no se puede modificar, que no se puede cambiar, no es algo estático, porque bueno, como vos decías recién, no sabemos qué pueda acontecer más adelante, ujú, y permite la planificación estratégica justamente es ir adaptando cuando es necesario la que hemos planificado por si hay que modificar alguna situación. Bien, tal cual, Norma. o previamente, obviamente que no se pudo llevar a cabo, ojalá no nos pase una nueva pandemia, pero bueno, por ahí en las organizaciones, en el barrio, en la ciudad, en los territorios, suceden cuestiones que modifican lo que uno planificó y no porque haya algo planificado tenemos que seguirlo como está, sino que justamente creo, si no estoy equivocada, que la planificación estratégica, capaz que me adelanto, bueno, permite eso también, ir moviéndonos acorde a la dinámica de la realidad o de los intereses, de las necesidades, este, de las oportunidades. Tal cual, tal Y cual, quería tal agregar, cual. También nos permite medir el impacto social que va a tener en la población y en el territorio que vamos a trabajar. Tal cual, bueno, exactamente, por eso digo, los aportes que hace Lautaro, que hace Norma, son centrales a esto, ¿no? Primero vos, Lautaro, que decías esto, en términos de la misión, la visión que tenemos, vamos construyendo una identidad común, ¿no? Eso planteaste lo primero y eso es importante para pensar el proyecto colectivamente. Y lo que vos decías, Norma, también es central porque tiene que ver con que la planificación estratégica es, por un lado, algo que se organiza colectivamente, no es un Excel. ¿Se acuerdan que había algunos que decían que, bueno, planificaban haciendo un Excel y bueno, ahí estaba todo? Si la gente no entraba dentro de ese Excel y había problemas, bueno, igual había que seguir para adelante, aunque la gente se muera ¿no? Bueno, no es así.
La idea de la planificación estratégica es que sea algo colectivo, consensuado por todos, y aparte algo que vos dijiste que es central, Norma, tiene que ser flexible porque la planificación estratégica está vinculada a las capacidades que nosotros tengamos, pero también al entorno, y que es un poco también lo que decía Lautaro, ¿no? Es qué es lo que pasa por fuera de nuestra organización con variables que nosotros no manejamos. Es decir, por más que querramos hacer un proyecto dentro de un barrio, bueno, no es lo mismo si en ese barrio los gobiernos nacionales y locales o provinciales invierten en infraestructura o si no invierten, por ejemplo. Eso no depende de nosotros, tiene que ver con una variable más general. No es lo mismo si al país le va bien que si al país le va mal. Si, qué sé yo, las tarifas son exorbitantes o se toman como un derecho para la población y para las organizaciones comunitarias. Bueno, todas esas variables son externas, entonces en la planificación también va a ir eso. Por eso, si ustedes vieron, una cosa que me parece importante destacar es la importancia de, que ya va mucho más adelante en el módulo que les dimos en los textos, tiene que ver con el análisis FODA, ¿no? De las fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas, ¿no? Las fortalezas que dependen, sí, de nuestras capacidades y nuestras organizaciones, y las oportunidades que dependen de el contexto, digamos, ¿no? El contexto general. Eso es como lo positivo que podemos ver. Y lo negativo son las debilidades que tenemos como organización, lo que todavía nos falta, ¿no? Cuando decimos en una organización y faltaría alguien que sepa hacer tal cosa, qué sé yo, comunicar mejor las actividades que hacemos, o faltaría alguien que, no sé, o nos faltan recursos, por ejemplo, ¿cómo los conseguimos? Bueno, las debilidades y las amenazas, que también es algo vinculado, las debilidades que es algo propio de la organización y las amenazas que, volvemos a lo que decíamos antes, es algo vinculado al contexto, ¿no? Que sería una amenaza. Bueno, esto, qué sé yo, que, no sé, el FMI caiga con todo en Argentina y obligue a nos quiera obligar a que, no sé, no haya más recursos para la comunidad, digamos, que haya un ajuste como a veces dicen, ¿no? que quieren poner. Bueno, eso es como una amenaza, ¿no? No quiere decir que ya se vaya a cumplir, porque bueno, puede ser que, como se está discutiendo ahora, digamos, que bueno, hay una deuda al FMI, bueno, que se pague, pero no a costa del pueblo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí está ese debate. Entonces, digamos, la planificación estratégica implica un montón de variables, pero está bueno ser consciente de esas variables como para después poder elaborar más precisamente los proyectos, ¿no? Que es un poco la última parte de lo que planteaba el módulo que ustedes tenían para leer. Entonces, me parece que está bueno reflexionar un poco y pensar en este tipo de puntos al que una organización tiene que, tiene que, digamos, clarificar para poder desarrollar mejor las tareas cotidianas que vas haciendo y que estén orientadas hacia un objetivo, ¿no? Que es esto de la misión que tenemos, la visión, la misión es lo que queremos hacer, la visión es como el diagnóstico, digamos, ¿no? ¿Qué diagnósticos tenemos? Tener un buen diagnóstico de lo que pasa en nuestra comunidad, en nuestro barrio, o en ese sector que queremos, en el cual queremos intervenir para modificarle la realidad. Pongo un ejemplo. A veces uno, como surgió ahora, ¿no? A veces es un problema de un barrio
o a veces es un problema general, como puede ser, por ejemplo, el tema que surgió ahora hace poquito de las adicciones, ¿no? Y de las drogas, ¿no? Bueno, tenemos que tener un buen diagnóstico de esa problemática, digamos, ¿no? Conocer cuál es realmente la problemática del consumo problemático, ¿no? Aquellas personas que necesitan sí o sí el acompañamiento. No es lo mismo que otras personas que por ahí tienen un consumo, como se dice a veces, recreativo. Por ahí no es la misma problemática de unos y otros. Seguramente nos vamos a enfocar a los que tienen más problemas, no a los consumos problemáticos, pero cómo abordarlos. Y para eso tenemos que conocer, porque digo esto porque, miren, justamente se estaba discutiendo que hace 40 años que hay una política entre comillas, de combate a las drogas en el mundo que fracasó rotundamente, ¿no? Que es la de que sea todo represivo, punitivo, que es la política que llevó adelante, bueno, Nixon, y que en realidad, sí, dicen mucho prohibir, perseguir y encarcelar, pero en realidad lo que se llama a los peces gordos no se los encarcela. Y siempre se agarra a los perejiles, y por ejemplo, en realidad el problema, más que nos interesaría enfocarnos seguramente como organizaciones comunitarias, es bueno, resolver el problema concreto y que haya derechos para que los jóvenes, adolescentes y gente que cae en este problema de las drogas pueda realmente salir y en realidad prevención también, ¿no? De que lo ideal sería que no entre, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones, las cuestiones también vinculadas obviamente a la cuestión social, ¿no? Si les damos otras oportunidades a los jóvenes, el club de barrio, la educación, mayores perspectivas de que tengan un mejor bienestar económico hacia adelante, seguramente van a incurrir menos en ese problema. Pero bueno, hay que diagnosticar bien, porque si diagnosticamos mal el problema, o sea, la visión es muy importante para llevar a cabo nuestra misión, ¿no? Y ahí el manual dice, ¿no? Algunas, ¿no? Podemos utilizar encuestas, podemos que hagan otros, o encuestas que hagamos nosotros, o bueno, las mismas reuniones o grupos que tengamos entre los afectados, ¿no? a cada una de estas problemáticas, bueno, nos va dando insumos como para tener más claro el diagnóstico de lo que queremos llevar adelante, ¿no? Ahí yo vi que había una mano levantada, puede ser, no sé si era por algo puntual o... Hola, ¿cómo está, profesor? María Hola, Luisa. María Luisa, ¿qué tal? Bien, bien. Sí, yo como surgió el tema del trabajo con los jóvenes de consumo problemático, bueno, estoy trabajando como acompañante PAR en una asociación civil Mujeres Capaz. Y lo que nosotros tuvimos que hacer antes de ingresar en el programa, que se llama Potenciar Acompañamiento, es hacer un mapeo territorial, que también tiene que formar parte de ese diagnóstico que tenemos que hacer cuando, bueno, para un proyecto o para empezar a trabajar en alguna temática específica, porque teníamos que detectar en nuestro barrio los diferentes actores, aquellos actores, hacer como un sociograma, ¿no? ¿Cuáles son los actores que podemos articular? ¿Cuáles son donde surgen estos intereses de que van de por medio y ese choque que podremos tener con, por ejemplo, hemos detectado 3 lugares donde se vende droga, pero a mí, que es como usted dice, los perejiles, a El donde caen, menudeo, ¿no? Claro. sí, que son los lugares de encuentro que tienen estos jóvenes y que son los espacios donde ellos sienten que ahí están sus pares, pero que también ahí es donde está que consumen y que compran también.
Tal Entonces, cual. detectar eso, detectar que teníamos cerca, relativamente cerca, el hogar de Cristo, Ujú, que ante la necesidad de que un joven se interne, y esto es parte de lo que usted dijo, profesor, que no tiene que ser punitorio, sino que claro, tiene que ser un espacio de contención, y es el espacio propicio, que también hay en Buenos Aires, en distintos lugares, el hogar de Cristo. Y la verdad que encontramos ahí un acompañamiento y pudimos articular con los psicólogos, con los acompañantes que hay ahí adentro, el tiempo que los chicos estos que estaban en situación de calle, porque para estar en el hogar de Cristo tienen que estar en situación de calle para poder claro. llegar ahí. La organización los venía acompañando, y como realmente que entender el tema de las adicciones como un proceso, y entonces también cuando uno quiere meterse de lleno en una problemática social, tiene que eh, investigar primero, tiene que Ujú, saber cómo puede seguir esos procesos, y no decir, bueno, no, ya se ha caído el chico del programa porque no vuelve, no, hay que ir a buscarlo. Y también hay que ver por qué no vuelve, qué le ha pasado, le puede haber pasado miles de cosas. Y nosotros aprendimos, como quien dice, a los golpes, qué es lo que le estaba pasando, por qué no volví. Y también ver con quién articular en el territorio, por eso es importante el mapeo territorial, y también el sociograma, que es ver quiénes son los actores que nos favorecen, con los que podamos poder articular, quiénes son aquellos actores dentro del barrio que fomentan, que hacen que esto continúe y que perjudican nuestro trabajo, que pueden perjudicar ujú, nuestro y cuáles son esos actores que no conocemos, ¿no? Que eso es tal importante también cual. y ser de gran ayuda. Eso nada más. Gracias. Tal cual, María Luisa. Dijiste algo muy, muy importante, bueno, todo lo que planteaste, pero más que nada me parece, bueno, rescatar eso, ¿no? Por eso el diagnóstico es muy importante. Ya después más adelante vamos a ver también el tema de cuando tenemos definidas las acciones, primero el diagnóstico, ¿no? Pero después, cuando tenemos definidos algunos proyectos, el monitoreo y la evaluación es importante también para tener un nuevo diagnóstico para después cada vez hacer proyectos más precisos o mejor enfocados y mejor orientados. Pero esto que decías del diagnóstico es fundamental, y lo otro fundamental también, digamos, a destacar es esto que decís de eh, buscar las alianzas, ¿no? En la comunidad con otros actores que puedan ayudar a desarrollar nuestra misión y los proyectos estratégicos que tengamos, ¿no? Por ejemplo, esto que decías en, en el caso este de las adicciones, posiblemente la escuela es un gran lugar de contención, sobre todo los clubes barriales, los centros culturales, las iglesias, ¿no? Hay una serie de instituciones en la comunidad que, más allá de que tienen también otros proyectos, les interesa que en la comunidad puedan mejorar su situación los jóvenes que pasan por él. Digo los jóvenes porque en general son jóvenes, ¿no? Pero digamos, todas las personas que pasan por estas problemáticas, por ejemplo, como en este caso concreto que estamos hablando de las adicciones, ¿no? Y bueno, Yo el problema... quiero agregar Sí, algo antes que sí, sí, bueno, lo que decía Luisa, lo del mapeo y lo del sociograma, que también son técnicas de planificación participativa, que se dice claro, y remiten a esa, más que nada, herramientas para ese tipo de planificación donde, bueno, la gente busca soluciones creativas a sus problemas y está buenísimo, son técnicas muy, muy buenas. tal Eh, cual. lo que decía de esto de conocer el mapeo, cuáles son las instituciones, con quién tenemos mayor relación, con quién tenemos menos, con quién podemos hacer alianzas, a quién tenemos que traer de nuestro lado. En un mapeo puede salir también quiénes son esas instituciones o esos actores que por ahí, porque ¿qué surge de un mapeo? No solamente las instituciones, sino personas eh, que son referentes territoriales,
lo que por ahí podíamos, referentes políticos, o alguna persona que tenga que ver con alguna organización de base, además de las escuelas, de las instituciones de salud, de los clubes y demás, bueno, y quien en ese mapeo a veces aparece como muy lejano, por ejemplo, problemática del consumo, y quienes tendríamos que atraer nosotros de manera estratégica para que colabore o forme parte, digamos, de esta red o de esta asociación estratégica, digamos, para poder afrontar entre todos, porque bueno, también es una estrategia de intervención, esto de generar una red, porque después que hacemos el mapeo, sabemos quién es cada uno, qué hace, si puede aportar o si no puede aportar, seguramente nuestra organización debería convocar para trabajar todos en conjunto. Me parece re bueno ese aporte del mapeo y del sociograma. Y yo no me quiero olvidar también de que, bueno, de que tenemos las instituciones, las personas, la problemática, vemos, pero también son importantes las políticas públicas, porque si no tenemos una política pública para poder, digamos, en términos de derecho, para poder afrontar este problema, asistir, contener, restituir, como las políticas que venimos transitando desde ahora y las que transitamos en el gobierno anterior de Cristina y de Néstor, si no tenemos este tipo de políticas pensadas en la inclusión, pensadas en la restitución de derechos, pensadas en la reparación, tampoco, o sea, nos va a faltar esa pata, más allá de que tengamos toda la red armada, toda la gente, hemos podido entre todos saber cuál es el problema, porque a veces, muchas veces, el problema lo creemos nosotros que es el consumo problemático, y capaz que el problema es la violencia de género, o capaz que el problema es porque no quiero hablar demasiado así, no aburro, pero por ahí la problemática del consumo es un síntoma de un montón de otras cosas Tal cual. que aún están pasando. Capaz que ese joven bueno, yo vivo en una ciudad chica, no sé el resto, pero bueno, capaz que está en la esquina del barrio al pedo porque no tiene un club, Claro. o porque perdió la asistencia, porque los viejos no tienen laburo, porque bueno, y, y yo creo que el problema entonces es, pero si yo no tengo, digamos, políticas públicas para que ese chico vuelva al colegio, para que ese chico vaya a practicar un deporte, o para que ese chico tenga un progresar, tenga la compu, tenga en la escuela pública que lo pueda estar, digamos, dando las herramientas para el futuro, o algún otro tipo de programa que le permita tener un proyecto de vida, nada, hablamos todo re lindo y creemos que la tenemos re clara y que el problema es el chico que consume. Sí, pero es un síntoma de un montón de cosas que ese chico vuelve a la casa y capaz que, bueno, que no tienen la tarjeta alimentar, que la mamá no tiene el acompañar de las víctimas de violencia. eh, entonces, bueno, yo creo que además de todo esto, las políticas públicas son fundamentales. Políticas públicas en términos de derechos como las que venimos teniendo desde el inicio de este nuevo gobierno, tarjeta alimentar, potenciar en su momento, en plena pandemia. Tal cual, Norma. Me parece que es sumamente enriquecedor lo que estás planteando y tenía que ver un poco con eso también, ¿no? Cuando hablábamos de las alianzas, cuando hablamos del contexto, tiene que ver con que muchas problemáticas a las que se enfocan las organizaciones comunitarias, bueno, lo que se hace es intentar resolver alguna cuestión
más puntual. No vamos a poder resolver el problema del narcotráfico con una organización comunitaria. Entonces, lo que se intenta resolver es algo más inmediato, una necesidad, un problema más acotado, más inmediato, pero las verdaderas resoluciones de muchos de estos problemas, o de la gran mayoría, tienen que ver con, bueno, cómo también como organizaciones, como ciudadanos, vamos incidiendo en las políticas públicas que el Estado lleva adelante, porque incluso también no solamente las políticas públicas, sino también esto de si va a haber un Estado presente o un Estado ausente, ¿no? Porque a veces ganan proyectos políticos, digamos, cuya idea es, bueno, que el Estado se tiene que retirar y que es el mercado nomás, al que le vaya bien en el mercado está bien y al que no, bueno. Y la gracia. Claro. Gracias de las políticas sociales del anterior gobierno. Claro. Profesor, y también Sí. por eso lo que dice la compañera es que nosotros también nos dimos cuenta que tiene que ser un abordaje interdisciplinario y también interactoral, digo, ¿no? Esa mirada, porque como dice ella, nosotros descubrimos atrás de eso todo lo que comentó la compañera. O sea, hay otras cuestiones de raíz y por eso cuando hacemos un proyecto primero tenemos que hacer el árbol de problemas para ver de dónde surge, ¿no? La raíz, y eso generalmente creo que me pasa cuando explico qué es el árbol de problema para un proyecto y las personas confunden el problema con las consecuencias, Claro. y entonces empezamos, le digo, no, hay que empezar de la raíz, ¿de dónde viene esto? Claro. ¿Por qué hemos llegado a que ese tronco sea tan grueso y tan difícil de entender qué es lo que le está pasando a este chico? Y bueno, uno descubre las peores miserias humanas, las peores situaciones, cosas tan tremendas que ni se hubiese pensado de verlo en la calle al chico. Y esto también de lo interactoral, por ejemplo, nosotros ahora también hemos empezado ya a gestionar y hemos conseguido herramientas para carpintería. Los chicos, es un proyecto que no fue impuesto, sino que les preguntamos qué les gustaría hacer, qué les parece que les puede llenar el tiempo ese que tenían como vacío y que estaban en otra cosa. Bueno, se hizo un trabajo ahí como de hormiguita primero hasta que ellos puedan armar eso que puede ser su futuro proyecto de vida. Y bueno, eligieron carpintería, conseguimos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación una máquina que tiene 5 funciones y otras 2 herramientas más. Y bueno, y entonces ahora estamos con la Cedronar, mandamos el proyecto y estamos esperando una respuesta para algunas otras cositas que nos faltan. Más que nada también que nos puedan subsidiar unos capacitadores y por lo menos 2 capacitadores y poder empezar con el taller de carpintería, y creo como que me pasó cuando estaba en inclusión educativa en una escuela de adultos y rescatamos a los jóvenes que habían sido excluidos del sistema en un programa que ahora con el nuevo ministro de Educación, Percy, estuvo en aquel programa, Volver a la Escuela, lo está rescatando el programa porque la verdad que tuvo mucho éxito, por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Cuento acá una sola cosita nada más como un ejemplo. Había un joven, un niño porque en ese momento estaba por cumplir los 15 años, y que venía todos los días y venía con olor a Poxyram, con un cuadernito sucio, pero él venía, y entonces un día le preguntamos si por qué venía todos los días a la escuela, cosa que otros chicos del programa teníamos que andar buscándolo. Y dice, y bueno, después de que se le piantó un lagrimón, nos dijo, es que acá es el único lugar donde no me pegan. Y son 3 horas que nadie me pega. Entonces creo que ahí está como descubrir esta raíz
del problema, ¿no? Y empezamos a tener otra mirada, y los docentes empezaron a tener otra mirada, porque también mucho no les gustaba a los docentes de adulto cuando llegó el programa, porque no estaban preparados para eso. Claro. Entonces, creo que también para hacer un acompañamiento multiactoral, primero todos los actores que acompañen van a tener que estar preparados, y especialmente la educación. Lo que en educación hay que trabajar mucho sobre esto, también estos nuevos problemas sociales, ¿no? Porque nos quedamos siempre como problemas que vienen de hace mucho, pero hay nuevos problemas sociales y que hay que investigar más sobre esos nuevos problemas sociales. Hay algo que Sí. se dice, o que han dicho, las nuevas subjetividades, porque es verdad, es otro tiempo, es otra época, hay otros intereses, otras necesidades, pasó la pandemia, bueno, y tal vez nuestra cabeza quedó bueno, quedó en otra o más atrás, y es verdad, pasan otras cosas y la gente piensa diferente y quiere otras cosas, y bueno, fundamentalmente con el tema de la participación, ¿no? Pero bueno, eso nomás, de que hay que tener en cuenta eso, las nuevas actividades, porque no me voy a la militancia política. Tal cual, la verdad que son muy, muy importantes los aportes que están realizando, digamos, porque van al núcleo de algo que muchas veces tenemos que conocer mejor, ¿no? Desde las organizaciones, que es esto del diagnóstico, y qué es lo que quieren y desean también aquellos actores con los cuales queremos intervenir. Y en los jóvenes y los adolescentes a veces es complejo, porque esto cambian las pautas culturales, ¿no? que tienen, por ahí son más lejanas a las que tenemos los que somos adultos. A veces decimos, bueno, los chicos, a mí me pasó hace unos años en una también en una organización comunitaria que le preguntábamos a los chicos, ¿no? Pensábamos que por ahí les gustaría hacer, no sé, un campeonato de fútbol o algo. El deporte siempre es interesante, es integrador para que los chicos puedan tener una identidad común, puedan romper con o despejarse de algunas problemáticas. Y bueno, sí, evidentemente el fútbol era interesante, pero también había otros deportes que a mí me sorprendió mucho, que se practica mucho en las escuelas, que es el vóley, porque como no es de contacto, y sabían jugar muy bien al vóley, por ejemplo, pero por ahí otras cosas. Les cuento esto que me llamó la atención. Algunos decían hacer un campeonato de PlayStation, por ejemplo. Yo no entendía ni de qué estaban hablando, pero para ellos era, digamos, un ámbito de sociabilización muy importante, y por ahí pasaba por ahí. Entonces, cosas que a mí ni se me hubiesen ocurrido. Bueno, lo que quiero decir es que el diagnóstico, cuáles son los sueños que ellos tienen, y eso también es interesante e importante. Y otra cosa también, no solamente los deseos que tengan, sino, bueno, esto que decías vos, María Luisa, de cómo ir con algunas problemáticas, tratando de ir a la raíz, ¿no? La idea del árbol de problemas con sus raíces y sus consecuencias, ¿no? Con los brotes que serían las consecuencias, toda esa dinámica me parece importante ir trabajándola. Porque algunas cosas no las conocemos, digamos, ¿no? Por ahí las consecuencias, lo que les pasan a los chicos, bueno, es esto que vos contabas, ¿no? No sabemos si el chico o el adolescente o el sector al que querramos intervenir, qué tan mal está, y a veces es terrible, como este caso que contabas, que bueno, pobres chicos le pegaban en todos lados, pero también seguramente las causas no es que le pegaban, sino que las causas eran, bueno, la situación también que vivía su entorno de, por ahí, miseria, incertidumbre,
en ningún momento se justifica la violencia hacia los niños, pero también quiero decir que había un montón de derechos ahí que son sociales y que no estaban garantizados. Por eso también el Estado es tan importante, ¿no? En resolver las causas más, más primeras de todos estos problemas, ¿no? Pero bueno, el tema ¿no? De tener instancias participativas en cuanto a plantear el diagnóstico y también instancias participativas en cuanto a elaborar la propuesta y elaborar el proyecto, porque de esa manera también es como vamos involucrando, tratando de involucrar a las personas, ¿no? Obviamente algunos se sumarán más rápido, otros por ahí no tanto, pero está bueno ir generando esas instancias, ¿no? De participación colectiva, que van generando esa identidad común que también necesitamos en las organizaciones como para poder llevar adelante nuestros proyectos, ¿no? Entonces... Profesor, y una última cosita, que a veces sí. cuando uno quiere hacer una intervención territorial en una problemática, llega con eso de que uno dice el problema es tal, pero en realidad a donde llegamos no lo sienten como un problema, ¿no? Es por esto de los sentidos, ¿no? Esto de que tienen otra mirada de eso, que puede ser, bueno, está naturalizado, o para ellos eso es como normal, eso lo viven y no sienten que no los afecta. Entonces, cuando uno llega a querer hacer una intervención territorial, tiene que ejercitar la escucha activa primero, Tal cual. antes de definirlo al problema. El problema se define desde las voces de la comunidad, desde la mirada de ellos, por supuesto también de lo que uno ve y conoce, ¿no? Pero creo que siempre uno tiene la tentación de definir el problema, como tiene la tentación de decirle a los jóvenes, tienen que hacer esto. Entonces, creo que ahí hay que empezar a ejercitar más desde las organizaciones la escucha activa hacia adentro de la organización, pero también hacia afuera. Si no, el trabajo no sirve. Un profesor de una capacitación nos decía que había que tener más abiertas los oídos que la boca. Claro. Tal cual, porque es eso, ¿no? Eso es lo que nos permite ponernos en el lugar del otro y empezar a conocer más por dónde pasa lo que piensa, sus problemas y cuál sería el camino para ir solucionando algunas cosas. Lo de la escucha activa es fundamental. Y esa disposición de ponernos en el lugar del otro también, ¿no? Que me parece que las organizaciones comunitarias, el concepto de solidaridad y eso tiene algo que ver con eso. Pero bueno, seguir desarrollándolo. Digo que tiene que ver, ya de por sí tiene un poco que ver con ponerse en el lugar del otro, porque seguramente todos los que participamos en organizaciones comunitarias somos sensibles a lo que les pasa a los demás, ¿no? Decimos, como ese discurso que dice, bueno, si te fue mal es porque sos un fracasado, ¿no? Ese discurso falso y meritocrático que en realidad es mentiroso, porque no hay meritocracia, no hay mérito. O sea, muchas personas no tuvieron las oportunidades para poder desarrollar una vida digna, la gran mayoría, y hay una desigualdad social que es eso lo que ponemos en cuestión, digamos. Pablo. Sí, Jessica. También se basan, digamos, no en escuchar, sino en el cariño que se siente uno mismo, uno propio, porque uno puede estar en una organización y puede vivir un montón de cosas, ¿no? Pero si vos no sentís el mismo cariño propio, no sentís lo que le puede estar pasando a esa persona que está sufriendo la adicción,
como la violencia de género y todas esas cosas. Porque he tenido compañeros que te dicen, sí, pero bueno, es la vida que le gusta. No, no es la vida que le gusta. A algo le llevó y te tenés que poner no solo en la piel digamos, de una persona que está trabajando en una organización, sino en la piel misma de tenerlo como algo sentimental, porque vos le pones más garras sabiendo que ese chico está necesitando y está pidiendo auxilio, tu ayuda, ¿no? Y otros te pueden decir, sí, sí, vamos a hacer algo por vos, y pasa el tiempo y el chico sigue así hasta llega a ser peor. Por eso digo yo, que tampoco es todo escuchar, sino también ponerse en el lugar de esa persona sentimentalmente, ¿no? Sentir lo propio. Digo yo, siento, yo te digo porque manejé comedor, ¿no? Ahora estoy saliendo a la calle, ¿no? Y estoy ayudando a otra gente. Y yo he escuchado historias, y a veces historia de amor de muchas familias, y digo yo, tenemos una sociedad que no los escucha, que o los escucha y los ignora. Y eso a veces me duele porque digo yo, me gustaría de mi parte hacer más. Y trato, porque yo toco puertas, voy, acompaño, pero digo yo, no soy... Para lo demás es como, vamos a esperar que venga el otro que pueda solucionarlo. Siempre se tiran la pelota entre todos. En la asociación nosotros decimos, compañera, decimos ponerle el cuerpo con los 5 sentidos al territorio, poner el cuerpo en el territorio con los 5 sentidos. La verdad, te felicito, Jessica, por lo que planteaste, y bueno, creo que es un poco, ¿no? el espíritu de lo que estamos diciendo acá, ¿no? Que es, por eso, escucha activa, se puede decir, o tener más empatía con los demás, y es esto que vos decías, ¿no? De sentirlo como propio el problema, no como algo visto al pasar, y bueno, está bien, pero no me preocupo. Miren, hay algunos conceptos desde distintas ideas, desde distintas ideologías que tienen un poco que ver con esto que estamos hablando. Les voy a tirar dos, de cosas totalmente distintas. Una es, por ejemplo, lo que está haciendo el Papa Francisco. El Papa Francisco sacó una encíclica que se llama Fratelli Tutti, que significa que todos seamos hermanos, ¿no? Pensar que lo que nos pasa en la comunidad es como lo que le está pasando a un hermano, digamos, no es algo menor, no es decir, bueno, sí, qué lástima que está mal, pero bueno, yo tengo que seguir haciendo lo mío. Bueno, tratar de involucrarnos un poco más en esas cuestiones. Por ejemplo, ¿no? Pongo el tema del Papa y pongo algo totalmente distinto, el Papa y la Iglesia, ¿no? Está la parábola del samaritano, que era una persona que venía de otro lugar y ve a un tipo tirado, y los de ahí mismo no pasaban de largo, tenían otras cosas que hacer, y bueno, y este que vino de otro lado es el que lo curó y lo salvó, ¿no? Se llama la parábola del buen samaritano, ¿no? Eso por el lado de la Iglesia. Pero desde otra concepción más laica, totalmente distinta, es un poco lo mismo el concepto de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan que en realidad es igualdad, libertad y fraternidad? Era como los tres conceptos, pero siempre se habla de igualdad o de libertad, ¿no? Lo cual son dos valores importantes, ¿no? Pero nos olvidamos de fraternidad. Y fraternidad tiene que ver con eso, de pensarnos como un colectivo, como que lo que nos pasa, lo que le pasa al vecino, o al compañero de laburo, o al compañero de estudio, es algo importante y lo podemos resolver entre todos, ¿no? Y lo podemos, y por eso sentirlo, no solamente escucharlo y adherir, ¿no? Sino tratar de sentirlo. Y tiro esto porque para tratar de ver cómo desde distintos lados
En definitiva, cuando vamos a lo más básico, a lo más humano, estamos hablando de cosas similares que nada más las tenemos que ser más conscientes y ponerlas más en práctica, digamos, ¿no? Justicia social. Justicia Sí. social. Claro, el tema de la justicia social, exactamente, ¿no? Que todos tengamos más o menos los derechos garantizados, digamos, ¿no? Por eso la verdad te felicito, Jessica, por tu intervención, porque fue muy, muy clara en ese sentido. Por ahí yo me pongo a hablar también mucho, ¿no? Pero por ahí les sirve lo que les digo, pero vos lo explicaste de una manera muy, muy clara, ¿no? Acá en el chat, sí, seguimos, ¿no? Porque hay cosas muy, muy lindas que están diciendo. Acá en el chat, no sé si querés hablar, Nancy. No sé si está por ahí. Sí, Nancy. Dice, soy Nancy, referente barrial de Ushuaia. En mi barrio se creó el primer club barrial de hockey social. Mira qué lindo. No sé si si estás ahí, Nancy, y lo querés comentar esto, porque la verdad que es muy, muy lindo. Fue muy importante el rol que se generó, ya que capta chicos de todas las edades y que destinan 2 días de la semana en prácticas y otros 2 días en reuniones. Respecto al estilo de vida de las personas, no hay que olvidarse que muchas personas lo único que conocen es el estilo de vida que llevan, incluso a veces por generaciones, no conocen otra cosa. Dice que no puede hablar porque está en el trabajo. Pero bueno, muy buena la reflexión que hace, muy bueno, por un lado, la experiencia que contás, Nancy, y por otro lado también esto último que contás, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Por eso creo que es tan importante el diálogo y la escucha, tanto la escucha como también mostrar, ¿no? Nuevas cosas, el intercambio de experiencias. Y digo esto porque esto que dice Nancy a lo último, me parece algo importante también, porque algunas veces, o en general, yo creo que ahora está pasando algo que es lo siguiente. Nos convencen que todo es un desastre y que no se puede hacer nada mejor, ¿no? O sea, la mayoría de las organizaciones comunitarias intervenimos en lugares que tienen necesidades económicas o de infraestructura o problemáticas como las que estábamos hablando, pero que en definitiva el trasfondo siempre tiene que ver bastante con las problemáticas económicas. Lo que vos decías, Norma, de la justicia social. Y entonces nos quieren hacer creer, y bueno, pero ¿qué va a hacer? Las personas que viven en ese entorno dicen, bueno, a lo sumo podré resolver, no sé, algo muy concreto. Y me parece que el debate que hay que dar es que no, hay otras visiones, como esto que dice Nancy, ¿no? ¿Por qué? O cuando salió lo de las computadoras, ¿no? Para los chicos. Por ahí era inimaginable para algunos chicos pensar, o para algunas familias pensar que eso podía ser posible. Y sin embargo fue posible. Como en su momento parecía inimaginable para mucha gente que los trabajadores puedan tener vacaciones. Y durante el peronismo se logró. Entonces, me parece que también es importante dar el debate, y por eso el Estado es tan importante, ¿no? Porque puede redistribuir la riqueza. No digo que sea fácil, ¿no? Porque los poderosos no quieren pagar los impuestos, tratan de evadir los impuestos, pero digo, hay gente que tiene hay poca gente, pero que tiene mucha riqueza que podría destinar más fondos a través de los impuestos para que la comunidad viva mejor, ¿no? Y digo, el intercambio de experiencias también, el conocer otras experiencias, sirven para que los barrios puedan vivir
un poco mejor también, ¿no? Por eso me parecía que era importante esta interconexión. Me quedé con eso porque cuando dice la compañera Nancy, el estilo de vida de las personas, muchas veces es el único que conocen, digamos, ¿no? Y por ahí hay otras cosas que no, que No, y por podrían ahí, acceder, que podrían ser derechos, pero que no acceden porque no las conocen. Hay un lema que me gusta mucho, que es: nadie desea aquello que no conoce, ¿no? Entonces, Profesor, ahí tengo un ejemplo. Cuando estábamos sí, con los jóvenes de inclusión educativa, en sí, general la mayoría eran cosecheros de limones y de frutillas. ujú, Y claro, para que vuelvan a la escuela era muy difícil porque por ahí ese ingreso que llegaba a esa casa era mucho más que la beca que del programa. Bueno, pero entraron en el programa. Entonces la directora de la escuela, porque era genial, cosa que muy raro conseguir eso, dice, lo vamos a llevar a cenar al centro. Entonces le pidió a las maestras si podíamos hacer una colecta entre todos para poder llevarlos a que ellos vayan a cenar. Y la verdad que era increíble el cambio y después durante la semana el comentario entre ellos de eso. Después los llevamos a una localidad que es de turismo acá en Tucumán, se llama San Pedro de Colalao, y nos dimos cuenta que preguntaban eh, cosas que, bueno, por ahí uno que se sale, nunca lo había pensado yo que había niños que nunca habían salido de la ciudad. claro. La ruta, la raya que hay en la ruta en el medio, cosas que nunca las habían probado. Y entonces después ellos generaron, juntaron plata para poder salir a otro lado, pero con su dinero. Entonces, es lo que está diciendo usted. Y la Tal cual. última es que un día dijimos, bueno, lo llevemos porque fuimos al parque y al frente del parque principal en Tucumán, el Parque 9 de Julio, hay 2 hoteles, pero que son 5 estrellas. Y había una actividad ahí y los llevamos. Podían ir, entonces los llevamos. Y de repente se nos perdieron los 3 chicos del salón y va mi compañero a buscarlo y le digo, a mí me dijeron que van al baño. Y cuando los encontró se estaban lavando la cabeza con el jabón líquido. Claro, Y dice uno, yo no sabía que había en los baños shampoo. claro. O sea, esas vivencias, conocer lo que otros tienen y llegar a donde otros están y que ellos creían que nunca iban a poder llegar, es parte de este reconocimiento de derechos a partir de las políticas públicas. Por eso nuestros jóvenes de esa camada, digamos, esa primera camada del programa, pudieron viajar, por ejemplo, a Tecnópolis. Ujú, ujú. El viaje en sí y el hecho de estar en Tecnópolis y ver y relacionarse con otros jóvenes, de hablar con otros jóvenes de otras provincias, creo que ese es el impacto que nosotros siempre tenemos que rescatar de las políticas públicas cuando llegan al territorio y llegan a quien tienen que llegar. Bárbaro, María Luisa, la verdad que estuviste re bien porque diste un ejemplo muy claro de lo que yo quería, de a lo que me estaba refiriendo, ¿no? Pero es un poco eso, lo planteaste muy bien. A veces sí lo que podemos hacer es eso, ¿no? Mostrarles a, a algunas poblaciones con las cuales intervenimos. Digo poblaciones porque en general es la gente que vive en el barrio, pero a veces hay organizaciones que intervienen por ahí sobre jóvenes, otras sobre adultos. Bueno, hay distintas, ¿no? Objetivos. Pero en todas estas organizaciones podemos muchas veces mostrar o ayudar a ver estos otros, eh, estas otras cuestiones que por ahí no las conocían y por lo tanto no las veían ni como un deseo ni como un derecho. Un poco piensen, me quedé con esto, ¿no? Del turismo social, cuando hay gente que se organizan contingentes
y el impacto que da ver por primera vez el mar, por ejemplo, con esa inmensidad, ¿no? A todo el mundo le pasa que dice, ahí es cuando lo podés ver no por fotos. A mí me pasó cuando fui a Chapadmalal también de los Queda, programas, la primera vez, y era invierno, claro, y 3 compañeros nos metimos en el agua, porque pensábamos que no íbamos a poder volver. Gente tal cual. grande, la vez, y acá en Tucumán, de los altos valles, que ellos van a caballo a la escuela, y son escuelas en la época en que nosotros estamos de vacaciones, ellos en el verano tienen clase, y recorren mucho camino a mula o a pie, y fue el helicóptero que puso la provincia para sacarlo a los chicos, traerlos hasta la ciudad, para que vayan a Chapadmalal. Después voy a compartir en el grupo las fotos de esa especie de cuando llegan a la ciudad y cuando ya están en el mar, porque están ahora en Mar del Plata. Así que también ves otra política pública para donde tiene que llegar. Está bueno, está muy bueno. Y ¿saben qué otro ejemplo me remite esto que estamos hablando de impulsar que la gente tenga derechos que por ahí no se los imaginaba? Bueno, un poco lo que hizo Evita en su momento, ¿no? De em, eh, nada, la República de los Niños o las piletas, ¿no? Lo de las piletas me parece tan importante porque cuando se han hecho proyectos para piletas, digamos, populares, así, grandes, para que los chicos y la comunidad pueda disfrutarla, como fue en la época de Evita o como fue lo que hizo Milagro Sala en Jujuy, llega, no sé por qué, pero las clases oligárquicas, digamos, los cajetillas odian que el pueblo pueda disfrutar de esas cosas y enseguida lo ven como algo que es nada más para ellos, ¿no? Lo de la pileta, como le dicen en otros países, ¿no? La piscina, como si fuera algo, un bien de lujo, no algo que podemos disfrutar todos. Y en realidad es algo que tranquilamente ya se vio en distintos momentos y en distintos lugares de nuestra historia, de que puede ser algo accesible para todos. Bueno, ahí Nancy dice que se tiene que ir. Gracias. Venir de acá. Ahí está. Gracias, Nancy. Digo, y en realidad nos quieren hacer convencer que por ahí algunos derechos o algunas cuestiones no pueden ser derechos, ¿no? Cuando en realidad claramente podrían ser. Obviamente pero estamos hablando de cosas que van mejorando la calidad de vida de las personas. Obviamente el tema del empleo, el tema del acceso a la educación, a la salud, serían como 3 pilares fundamentales. Pero a la vez que luchamos porque y la vivienda, ¿no? Por supuesto, digamos, cuatro pilares fundamentales, pero a la vez que luchamos por mejorar la calidad de vida en cuanto a esos derechos, también hay otros en los que las organizaciones comunitarias podemos aportar, porque también en términos de los proyectos, y volviendo un poco al módulo, bueno, todo no podemos resolver desde una organización comunitaria, pero sí, si tenemos en claro los objetivos, podemos ir aportando en resoluciones concretas que vayan hacia ese objetivo. Por eso a veces lo que cuesta en un proyecto es, y bueno, y ustedes, no me voy a referir a eso porque igual tienen experiencia, pero bueno, el módulo habla mucho, ¿no? De esto de cuando pensamos un proyecto, pensar los tiempos, los recursos que vamos a necesitar, las acciones que vamos a desarrollar. Y una cosa importante que sí me parece importante destacar es a quién le vamos, primero eso lo podemos tener ya, y después ponerlo específicamente
en función de hacia dónde vamos a presentar ese proyecto, ¿no? Como para ser claros y concisos sobre qué es lo que queremos cuando ese proyecto lo vamos a presentar, para que la otra parte, ya sea alguna dependencia del Estado, o sea, bueno, alguna otra organización de la sociedad civil que tenga algunos recursos, bueno, pueda, o sea, una empresa, ¿no? Bueno, pueda entender de qué se trata y bueno, se pueda llevar a cabo, ¿no? Pero más allá de estas cuestiones en concretas, me parece que lo más importante es esto que estamos hablando acá, ¿no? De los criterios, de la visión, de la misión, de la identidad que genera todo lo que vamos haciendo, ¿no? No sé si Profesor, querían... yo quería Sí. rescatar también de la planificación estratégica, que nos habla de evaluar constantemente lo que estamos haciendo, y entonces puede surgir un imprevisto y entonces tenemos que parar, rever, cambiar, digamos, un poquito el rumbo, las actividades, adecuarla a ese imprevisto. Entonces, evaluar constantemente nos permite ir mirando el día a día, así como cuando yo hablaba del mapeo territorial y el sociograma. No sé, hay que hacerlo constantemente también, porque va cambiando, va mutando ese mapeo, esas relaciones entre los actores van cambiando. Y nosotros lo vemos mucho en la época de las elecciones, ¿no? Antes de las elecciones, cómo cambia el mapeo, las relaciones, uno que estaba con un político se va a otro, y bueno, y entonces eso también nos atraviesa en el trabajo territorial, ¿no? Entonces, tener en cuenta que surgen imprevistos en la ejecución del proyecto, también mientras lo estamos elaborando, ¿no? Habíamos pensado una cosa y qué sé yo, ya se presenta otra posibilidad, otra cosa para hacer. Entonces, la planificación estratégica nos permite y nos invita, digamos, a evaluar constantemente para ver hacia dónde tenemos que seguir. Tal cual, María Luisa, la verdad que destacaste algo importante que yo dije que lo iba a tomar y después no lo estaba tomando, que es eso, ¿no? El monitoreo, por un lado, o sea, la evaluación constante, porque eso nos permite también corregir un poco, ¿no? Porque como decíamos antes, si uno tiene el esquema hecho, bueno, en febrero hacemos esto, en marzo hacemos esto, pero después, qué sé yo, hubo un imprevisto y hubo, no sé, 2 semanas de que llovió, bueno, no sé, hay que cambiar algunas cosas, ¿no? Digamos, permite ir corrigiendo, por dar un ejemplo tonto, ¿no? Pero después lo otro, fundamental, ya en las acciones cotidianas, muchas veces la evaluación es importante, porque yo, por mi experiencia, digamos, de haber estado en algunas cosas, pasa que cuando algo sale bien, bien, festejamos, pero no vemos y que igual incluso podíamos haber mejorado alguna cosa, o por qué salió bien y por qué no, ¿no? Y cuando sale mal, por ahí, nos desmoralizamos y tampoco evaluamos. Ahí sí, por ahí cuando sale mal nos ponemos a pensar, bueno, evaluamos un poco por qué habrá salido mal, pero digo, me parece que la evaluación tiene que ser también como una práctica que nos ayude a nosotros a ser cada vez mejor como organización en lo cotidiano, cuando salen bien las cosas o cuando salen mal, o cuando no salen tan bien, pero cuando salen bien también, ¿no? Y así nos vamos haciendo conscientes de qué cosas son mejores y para ajustar mejor los proyectos que podemos ir haciendo. Entonces eso es una práctica que me parece siempre muy productiva, tener cada tanto reuniones de evaluación, de cómo vamos, y para corregir, y hasta a veces sirve para eso también, para recordarnos o recordarle a toda la organización cómo es Claro, el proyecto. y designar Sí. a quién va a ser la persona que se va a encargar del monitoreo, o los
cuando se distribuyen las actividades, bueno, por ahí, quiénes van a estar, porque como ya lo hablamos antes, ¿no? No todos hacen todo, sino, bueno, quiénes son los encargados de ir monitoreando para eso, después llevarlo a la evaluación. Pero es fundamental que haya alguien que esté siempre con esa responsabilidad. Tal cual, tal cual. Sí, eso también, ¿no? En los proyectos está, bueno, por eso ya lo veíamos cuando hablábamos de los presupuestos también, ¿no? En la parte de administración del otro módulo, ¿no? Los recursos con los que contamos, ¿no? Y saber bien quién va a hacer cada una de las cosas, es súper importante. Y después me pareció que destacable dentro del módulo, en la parte que habla de los proyectos y, bueno, de la financiación de los proyectos también, eso, ¿no? De que tomemos conciencia, bueno, obviamente de las bases del proyecto y la parte de la implementación, que, bueno, también vinculada un poco a lo del módulo de administración, que tiene que ver con eso, con los comprobantes, ¿no? Toda una serie de cuestiones administrativas que son importantes llevar adelante, pero me pareció importante en el módulo cómo plantea también de que la propia organización que financia el proyecto puede ayudar también a la rendición de cuentas del proyecto, ¿no? Porque a veces nos volvemos locos y es cuestión de preguntar un poco, bueno, ¿y esta factura cómo se hace, a nombre de quién? Tener bien en claro también esas cuestiones que parecen muy técnicas y medio pesadas, pero que si las organizamos y las planificamos, se llevan a cabo de manera más Profesor, ordenada, en digamos. el Ministerio de Desarrollo Sí. Social de la Nación, el programa de fortalecimiento para las instituciones, o sea, para las asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, tienen los técnicos y hacen el acompañamiento. Una vez que uno recibe el financiamiento, tiene el acompañamiento del técnico. Incluso en nuestro proyecto ya hicimos la rendición de cuenta en diciembre, y vino la técnica a verificar que estaban todas las herramientas, que estaba funcionando el proyecto, pero tuvimos constantemente el acompañamiento de ella, y justo como estábamos haciendo esta capacitación también en la parte administrativa, yo mientras iba haciendo la rendición de cuenta iba viendo lo mismo que estábamos viendo acá en la diplomatura. Así que sí es verdad que es necesario que las organizaciones tengan esa capacitación. Y también una cosita que quiero compartir de otro trabajo que tengo, que es el de moneda par, que es la moneda social. Nosotros hablamos de rotar los roles dentro de una organización. Bueno, en nuestra organización de moneda par, nuestra comunidad par, nosotros rotamos los roles porque decimos que el juego del poder a veces hace que una sola persona concentre todo, y si después no está, y yo eso lo bajo al proyecto, si después no está esa persona, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en la rendición de cuentas estaba yo sola, pero no sola en la organización, pero tenía la técnica. Y si no hubiese estado la técnica y yo después algo no podía hacer o me pasaba algo, ¿con quién más me podría ayudar de la organización? Entonces yo creo que los roles, todos tenemos que saber un poco de todo en la organización para que en algún momento alguien que tiene un rol definido no esté, podamos tomar la posta y que ese proyecto no se caiga o que ese proyecto no tambalee. ¿Saben qué les voy a compartir? Algo que aprendí también en Moneda Par, las 9 leyes de Kevin Kelly, que habla del desequilibrio, de no tenerle miedo al desequilibrio, porque el desequilibrio nos saca de nuestro estado de conformidad y nos hace ver otras cosas que no estábamos viendo antes. Y hay mucho de bueno y de nuevo para aprender ahí. ¿Guarda? Bueno, así que eso. Creo que está muy bueno lo que planteaste, María Luisa, por un par de cuestiones. Es cierto, a veces en las organizaciones, o por comodidad
los integrantes de la organización, pero a veces también por una forma de acaparar poder, alguna persona termina haciendo algo que es irreemplazable, ¿no? Y es un problema, ¿no? Por eso, en general, está bueno que todas las actividades que se hagan puedan ser colectivas, digamos, ¿no? Que cuando uno va a una reunión en nombre de la organización puedan ir dos, que cuando uno, o dos o más en la medida de lo posible, o que en que las tareas de administración las hagan siempre, como para ir teniendo un recambio también, ¿no? Porque vieron que muchas veces, no solamente a nivel, imagínense que este es un problema no solamente de las organizaciones comunitarias, sino piensen a veces cuando hay un proyecto, no sé, de gobierno, cuando hay un líder de un partido, como a veces cuesta reemplazar, y si ese líder ha sido exitoso y esas cosas, a veces como cuesta hacer los recambios, digamos, ¿no? O sea que no es un problema de las organizaciones solamente, pero la verdad que sí, lo ideal sería eso. Y a lo que hay que apuntar es a tratar de que las acciones se lleven a cabo con algunos responsables, porque también si decimos, bueno, la culpa es de todos, a veces es como que se diluye mucho, pero sí esto, que haya responsables, pero que esas responsabilidades vayan rotando, ¿no? Entonces de esa manera está buena esa idea de que todos puedan hacer... Yo diría que todos puedan hacer todo, a veces es complejo, pero sí que todos puedan hacer varias cosas, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, el que sabe, no sé, hacer trabajos manuales, por más que tratemos de decirle, mirá, no es tan difícil hacer cuentas, o la parte administrativa, por ahí no quiere, digamos. O sea, no creo que haya que obligar a nadie a hacer cosas, pero en la medida de lo posible sí incentivar a que todos puedan hacer todo, ¿no? No sé qué opinan en eso, pero digo, está muy bien lo que dijiste, María Luisa, porque me parece que sí, que el objetivo está en diversificar y no en generar una división del trabajo, ¿no? Tan estricta. Pues si no, la división del trabajo lo que lleva a lo último es que algunos piensen y otros hagan. Y lo que queremos es que todos tenemos derecho a pensar y a decidir y a intervenir, y todos tenemos también que brindar nuestra parte del trabajo manual, físico, nuestro compromiso, ¿no? Bueno, sé qué opinan. Yo igual, lo que les quería decir, algunos ya se tuvieron que retirar, que más o menos yo ahora en un rato tengo que preparar para las 11 otra actividad, así que si les parece... ¿Cuánto tiempo ya me tendría que estar retirando? Sí, se nos pasó, pero estuvo bueno. Así que, bueno, no, quería decirles unas cositas. Con este quinto módulo estamos terminando lo que sería esta primer cohorte. Vamos a tener algunas actividades más que vamos a hacer como cierre de esta primer cohorte. Le decimos cohorte porque ya hicimos estos 5 módulos y algunos de ustedes los hicieron los 5, con lo cual ya terminaron toda la capacitación, y como estos módulos eran flexibles, algunos sí, por ahí hicieron un módulo en esta y también se podrán anotar en la cohorte que viene, pero digo, en general todos fueron siguiendo todos los módulos y lamentablemente con algunos capaz que con estas capacitaciones ya no nos veamos más porque por ahí ya la cursaron completa, pero la verdad quería agradecerles mucho a varios de ustedes. Bueno, con María Luisa ya estuvimos en otra
capacitaciones, pero con muchos de ustedes también que intervinieron en estas clases sincrónicas, por la experiencia que brindaron y bueno, por este intercambio que creemos que puede ser muy productivo para todos, ¿no? El intercambio de experiencias siempre es productivo, enriquecedor y entusiasma aparte, ¿no? Porque lo que cada uno de nosotros hace en su lugar, lo que vemos acá es que también se desarrolla en otros lugares y sentirnos parte, ¿no? de esa identidad común, que en distintos puntos del país, porque estas capacitaciones virtuales nos permitieron conocer distintas experiencias de todo el país, creo que nos enriquece mucho, ¿no? Nos enriquece mucho para decir, bueno, vamos por buen camino, lo que hacemos como organización comunitaria es algo que sirve y es algo que enriquece mucho. Así que... Pablo, si vos que estás ahí en la organización y demás, por ahí si tienen previsto alguna continuidad, algunas otras instancias formativas, como Tal cual. experiencia, por favor, dícenlo, como yo me enteré porque me pasó, ya no sé quién me pasó el link la primera vez y me inscribí, y bueno, y resultó que el material me encanta, y es excelente. Bueno, y llegar a ver alguna otra posibilidad, téngannos en cuenta, o por lo menos hablo por mí, ya sea virtual o alguna otra cuestión, como para poder ir complementando, o de la facultad, o cómo lo tienen organizado, bueno, téngannos presentes. Sí, no, tal cual. A partir de ahora, el intercambio de información y de iniciativas que tengamos, las vamos a desarrollar. En principio tenemos pensado nuevamente hacer este mismo proyecto de formación para otros integrantes, así que cuando estén también pueden invitar a aquellos que no lo hayan hecho ahora, pero cuando cuando salgan propuestas para hacer nuevas capacitaciones, obviamente que contamos con ustedes, porque digamos, son bueno, maravillosos, ¿no? Como estudiantes, maravillosas muchas de ustedes, y compañeros también. Y bueno, así que sí, obviamente que les vamos a decir, ¿no? Norita Díaz, ahí puso su celular. Bueno, esto queda grabado. Igual tu celular lo tenemos por los grupos de WhatsApp, así que les van a llegar la información, pero igual queda grabado también acá para que constatemos si ya está en la base de datos o si no, y entonces en las próximas informaciones Profesor, también. antes que nos vayamos, ¿hay una actividad de cierre de esta corte? Sí, se está pensando una actividad para creo que para el 15 de marzo, que es como una actividad grande de cierre que se va a hacer, esperen, que se va a hacer presencial, pero que también va a estar videada para aquellas personas de otros lados del país, porque presencial se va a hacer en uno de los barrios de acá de Capital Federal. Así que algunos del conurbano también a veces pueden acercarse, pero los que son de muy lejos, por lo menos vamos a tener, como hacemos a veces, como hicimos en algunas oportunidades, también el Zoom abierto para que todos se puedan contactar. Y la idea... Tendría que haber una política pública que nos lleve a los que vivimos en el interior. Claro, bueno, al revés también, nosotros decimos que ojalá si tuviéramos recursos, imagínense, podríamos hacer algunas instancias donde vengan todos de todos lados a algún punto, y también que los capacitadores también podamos recorrer distintos puntos del país, pero bueno. Peor, decimos que Dios está en todos lados, pero que atiende en Buenos Aires. Y sí, lamentablemente es un poco así. La otra vez con un compañero de San Juan nos decía eso, y le decíamos, y sí, por eso en San Juan hay terremotos y
Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, en Buenos Aires también, en la ciudad, ¿no? Yo vivo en el conurbano, en realidad. También hay algunas otras problemáticas, ¿no? No es todo como lo pintan a veces los medios de comunicación. Pero sí, la idea es esa, de seguir estando en contacto. Y otra cosa, esperen, a ver, está planificada una actividad que como de cierre, pero igualmente les va a llegar, y quizás se haga alguna otra actividad, esperen que estoy viendo acá, bueno, la entrega de diplomas, ¿no? Va a tener que ver un poco con esas cuestiones. Estaba viendo a ver si ya estaba. No, todavía no está confirmada la fecha de esa actividad, pero bueno, les vamos a informar y ojalá ahí nos veamos todos de nuevo. Y en las capacitaciones que siguen para adelante. ¿Mm? Así que, bueno, si les parece, ya estamos y les mando un gran abrazo y bueno, seguimos ahí en contacto. ¿Mm? Chao, gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Chaucito.